que persigue la ley, entiendo, es el abrir las compañías que están constituidas en España pues, a un mercado de inversores institucionales extranjeros y también captar talento del extranjero y atraerlo, ¿no? Para que se quede a trabajar aquí en España, ¿no? En ese sentido, ¿pensáis que lo que plantea la ley es suficiente como para que un inversor que ahora mismo está invirtiendo en compañías en Delaware, en Estados Unidos, ponga el foco en España? Hombre, yo personalmente creo que estamos empezando. Es decir, lo que hemos hecho es no criminalizar la inversión de los inversores extranjeros en startups españolas, porque antes lo que les decíamos a la cara es, oye, tú traficas con mujeres o con drogas o con armas hasta que no me demuestres lo contrario. Y entonces, claro, era como un recibimiento, el welcome pack era la bomba, o sea, te tienes que sacar un NIF, decía, pero ¿de qué cojones me estás hablando? Y entonces hay un montón de dinero que se ha quedado fuera porque han dicho, mira, ¿sabes qué? Que os den pomada a todos. Ya invertiré yo en otros mercados porque, o sea, sois unos borricos. Entonces, por lo menos ahora tú puedes tener inversores en tu startup que son naturales de Albacete, de Valencia, de Barberá del Vallés o de Nebraska. O sea, puede venir un inversor de Nebraska, invierte con el de Albacete y otro que vive en Osaka, Japón, y va, invierte también. Y no les cuentas unas historias de que tienen que ir a la embajada para que les hagan un NIF, que eso es una locura. No, no, no. Tú te identificas, pasas por los protocolos para que sepamos que el dinero que vas a invertir en esta startup española no viene de cosas prohibidas, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, y tú inviertes de la misma manera, una cosa sencillita. Entonces, eso es la versión 1.0 de la ley. Es lo mínimo minimorum que necesitábamos, pero claro, para que eso sea el copón, pues nos tenemos que fijar en los que nos llevan 40 años de ventaja. Y ir allí con la función copy-paste y dejarnos de líos. ¿Cuáles son las mejores prácticas en Israel? Copiemos como perros, copy-paste. ¿Dónde se hace lo mejor de Europa? Hablando de favorecer inversión de business angels en Reino Unido. Perfecto, copy-paste. ¿Dónde se hace lo mejor para los scale-ups y favorecer que eso ocurra y que no sea siempre un predominio de los fondos americanos que se quedan con los pasteles más ricos? No, favorezcamos que en Europa se puedan crear vehículos más grandes, es decir, que no tengan unos una ventaja injusta sobre los otros, que puedan operar en igualdad de condiciones en el mercado. Yo creo que estamos empezando. Yo soy un optimista, es decir, digo, vale, pues esto lo ponemos en marcha. Y entonces se mejora en el proceso legislativo, de pasar por Congreso, Senado, tal, y al final tenemos la versión 1.0 de la ley y lo celebramos. Y luego el ecosistema, el sector tiene que estar aporreando la puerta de nuestro gobierno presente y futuro para que la versión 2.0 y la versión 3.0 cada vez sea mejor, que esto no puede ser una cosa que escribimos como los mandamientos en piedra. No, esto, en la blockchain grabamos la cadena de bloques, tenemos la versión 1.0 y luego la 2.0 y luego la 3.0. Y tenemos que ser ambiciosos para que nuestra ley sea de las mejores de Europa. Tom, me atrevo a preguntarte cómo se nos ve desde fuera de España, ¿no? Sí, bueno, yo ahí iba a hacer unos comentarios, porque yo vivo entre Malta y España y invierto pues, muchas veces con un vehículo extranjero. Y yo creo que hay tantísimo que hacer para empezar, ¿vale? Hace una hora recibo un pacto de socios
que ya hice un montón de jaleo para ratificar en notaría, y ahora sale que se equivocaron en una palabra que podría haberse interpretado de una forma o de otra y piden que ratifiquemos de nuevo. El notario, porque yo tengo un poder dado a un abogado para ese tipo de cosas, el notario no acepta el poder que yo he dado porque dicen que no cumple, que no cubre no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Entonces, tengo ahora de nuevo un problema enorme por ratificar un pacto de socios que para qué tengamos que ratificarlo para empezar, porque me parece absurdo que lo subamos a notario, ¿no? Cuando vengo de una jurisdicción, mi padre era abogado, juez, notario, vengo de un país donde no hay notarios para ese tipo de cosas, ¿vale? Que mi padre era notario porque ciertas cosas necesitan el sello de la Haya para barcos y cosas así, ¿no? Cargamentos que vienen de fuera. Entonces, realmente me parece totalmente ilógico y hay un montón de cosas, es decir, lo que ha dicho Jesús, que hemos empezado. Hablando de blockchain, pues podríamos haber dicho, se puede ratificar ciertas cosas que utilizando una cadena de bloques. Tenemos hasta una red española, ¿no? Alastria, que podríamos haber hecho un pequeño cambio. Mi abuelo era notario y cuando mi padre, que mi padre está muerto, mi abuelo murió hace muchísimo, cuando mi padre estaba estudiando, mi abuelo dijo, no estudies para ser notario ni nada de eso, que luego lo fue en Inglaterra, y dice, no, los notarios no van a existir, van a dejar de existir en tu vida, ¿no? Pues estamos ya en la siguiente, casi la siguiente generación y todavía no ha pasado, pero que podríamos haber hecho algunos pequeños cambios ahí que podría haber ayudado muchísimo. Más trámites digitales, si vamos a crear una diferenciación para empresas muy digitales, muy internacionales, muy globales, muy escalables, pues podríamos haber hecho algunos cambios más y espero que se hagan, ¿no? Eso por un lado. Luego, en cuanto a emprendedores, volvemos a lo principio. Los que son españoles seguramente ni se preocupan, pero que hay un exit tax en España que tiene horrorizado muchísimos emprendedores internacionales, muchísimos, porque digo, oye, si yo voy al país porque quiero montar una cosa y quizás hago una familia, no sé qué, no sé cuánto, y dentro de 10 años, creo que son 10, ¿no? Quizás son 15, pero dentro de 10 años me tengo que ir porque mi madre se pone mala, no, es decir, no por razones de laborales, pero porque mi madre se pone mala, como la mía este fin de semana, ingresada en el hospital, pues, y voy a estar por ahí, pues me cobran un impuesto de plusvalía sobre un bien que quizás en mi empresa que todavía no he llegado a vender. Pues, va a ingresar nada a la larga o súper poco, pero rechaza impuesto de patrimonio. Tengo dos personas ahora mismo, uno es español extrañamente y otro que es ruso. No vive en Rusia, el pobre lleva muchos años fuera, pero que es ruso, que están mirando si le vendrá bien o no venir a España por el impuesto de patrimonio. Es decir, que hay ciertas cosas que la gente mira en estos detalles. Al fin y al cabo, para el talento, ya hoy en día es un mercado global. Es decir, que como emprendedor además, tienes las fronteras abiertas donde quieras. Dice, ¿te da miedo bombas nucleares en Europa? Pues te vas a Nueva Zelanda, porque permiten la entrada a emprendedores. A los que no sean emprendedores, no, pero bueno, o a pocos, pero emprendedores sí. Entonces, la verdad que hay tantísimo que hacer en ese sentido. Y una pequeña anécdota relacionada con eso, que no es tanto relacionado con startups, pero en mi vida he tenido yo una empresa danesa, que fue en 2005, creo que lo abrimos, y lo cerramos en 2008. ¿Right? Abrimos la empresa, vivimos la empresa, se podría hoy en día llamar una startup. Tuvimos una inspección de la agencia tributaria de Dinamarca y cerramos la empresa. Yo no fui ni una vez
a Dinamarca, ni una. No había que ir, todo se hacía online. La inspección de la agencia tributaria, la apertura de la empresa, la constitución de la empresa, el cierre de la empresa, todo se hacía online. Y estoy hablando de 2005. Entonces, que sí, hay mucho todavía que hacer en ese sentido. No, desde luego, estáis comentando una serie de cosas que para quienes trabajamos desde el lado asesor o consultor de las compañías lo vemos día a día, cómo se sufre, y realmente podríamos hacer un monográfico, ¿no?, de cosas absurdas. El tema de la legalización de documentos a nivel internacional, el tema de cómo se obtiene un NIE para un extranjero en España, es realmente un drama. O sea que esto, si desaparece, efectivamente al final, oye, pues una pequeña ayuda, ¿no? Y luego 1000 cosas. O sea, es mucho más fácil pagar el impuesto de sociedades en California, que lo puedes hacer por internet, como si te compraras algo en Amazon, que mandar un dinero aquí a la agencia tributaria en España siendo residente fiscal español. O sea, es realmente muy enrevesado cómo nos lo hemos montado, ¿no?